Serrasalmine es un grupo de peces en su mayoría amazónicos, aunque se encuentra desde el Orinoco hasta más o menos la mitad de Chile. Sus miembros están conformados por los comúnmente llamados pacúes y las mejor conocidas pirañas. Generalmente son peces de gran tamaño, bastante robustos, de colores grisáceos y con una mancha rojiza hacia la parte ventral, aunque claro, como todo en biología hay excepciones. Estos peces destacan especialmente por su dentadura similar a la de los humanos, o en el caso de las pirañas una muy filosa. Serrasalmine juega un rol muy importante en la acuicultura, por lo tanto también son importantes en el aspecto económico, pues hacen parte de los peces mayormente producidos en países neotropicales como Brasil y en menor medida Colombia. Serrasalmine es una subfamilia de la familia Carassidae, del orden de los carassiformes. Los carassiformes, una orden de peces socios actinopterígeos, es decir, que presentan aletas rayadas, son un grupo que aún no está completamente definido y originalmente se mantenía solo como la familia Carassidae, pero las nuevas filogenias de ADN han dividido al grupo Carassidae. A pesar de ello, se sostiene que es probablemente polifilético. Algunas de las características anatómicas de la familia Carassidae son la presencia de escamas, dientes y una aleta adiposa, aunque algunas de estas pueden faltar. Adicionalmente, una de las características más importantes es la presencia de una serie de huesos o huesecillos modificados que conectan la vejiga natatoria con el oído interno, lo que ayuda a mejorar la audición de los peces. En la familia Carassidae no hay presencia de regiones espinosas en la aleta dorsal y anal, a diferencia de otros grupos de peces. Una subfamilia de Carassidae es Serrasalmine, que abarca alrededor de 80 a 90 especies y 15 o 16 géneros dependiendo del autor. El nombre Serrasalmine significa salmón con una tierra. Esto hace referencia a los dientes de sierra de su quilla ventral, que está conformada por una fila de escamas modificadas. Este rasgo está presente en todos los miembros del grupo. Las relaciones filogenéticas de Serrasalmine no son del todo claras, y definir sus integrantes no es fácil. Los nombres más comunes que se encuentran dentro del grupo son el de pirañas y los pacúes, pero la diferencia no está del todo clara, en gran medida porque el nombre pacú es regular en muchas especies de diferentes géneros, lo que no deja una línea lo suficientemente marcada para separar pacúes y pirañas. La postura antigua era que de un ancestro de Serrasalmine surgieron dos ramas, las pirañas por un lado y los pacúes por el otro, pero actualmente las filogenias muestran a las pirañas como un animal derivado de una familia de pacúes. Por lo tanto, podría considerarse a los pacúes un grupo parafilético y a las pirañas un grupo monofilético. Pero el debate sigue, pues hay algunos miembros de Serrasalmine que no se clasifican claramente como pirañas o pacúes. Después de todo, es solo un nombre común. Algunas de las características propias de las pirañas respecto al resto de los peces de Serrasalmine es la forma de sus dientes, la posición de su mandíbula inferior, la distancia entre sus ojos y el opérculo, eso que protege las branquias, y uno de los más importantes como lo es su dieta, siendo las pirañas clasificadas como carnívoras y los pacúes considerados como herbívoros. Aunque esto último no es aplicable en todos los casos, pues se sabe que hay pacúes y pirañas omnívoros. El registro de aparición de la familia Carassidae se ha reportado hacia finales del Cretácico y Serrasalmine, una de las primeras subfamilias en aparecer en el registro fósil a finales del Cretácico e inicios del Paleoceno. Serrasalmine es un grupo de peces neotropicales. La región neotropical abarca Suramérica, parte de Centroamérica y una pequeña porción de Norteamérica, pero donde se distribuyen estos peces es en Sudamérica, principalmente en el Amazonas. Antiguamente se creía que hacia el Paleoceno el grupo está ampliamente diversificado, pues se han encontrado numerosos fósiles de especies como restos de dientes de Colosoma macropomum alrededor de todo el Amazonas, pero con las filogenias actuales se sabe que esta es una de las especies más basales, por tanto no se conoce el nivel de diversificación exacto que se tenía para este momento. Algunas estructuras geofísicas de la región amazónica han sido la guía de la evolución de las cuencas hidrográficas donde habita Serrasalmine. Estructuras que han direccionado el flujo del agua y los sedimentos a lo largo del continente y que limitaron a las cuencas de los ejes de drenaje estructurales durante el periodo en el que se diversificaron los peces. Algunas estructuras estuvieron presentes durante toda la historia evolutiva del grupo, pues se originaron hacia finales del Cretácico. Otras estructuras son más recientes, habiéndose formado durante el Neógeno. La mayor parte de Sudamérica tiene un relieve bajo. Más de la mitad del terreno no supera los 250 metros sobre el nivel del mar. Esto trae como consecuencia que durante las últimas decenas de millones de años, el continente ha estado expuesto a transgresiones y regresiones marinas en más de una ocasión. Los episodios de transgresión marina, independientemente de la franja exacta a donde hayan llegado, afectaron drásticamente la distribución de las especies de agua dulce, ya que había una limitación de su hábitat durante los diferentes periodos. Adicionalmente, en estas condiciones de cambios constantes en el terreno, es de esperar que se dieran procesos de gran diversificación y extinción constantemente. Además de que durante los procesos de aumento y posterior inundación de las aguas,
Se favorecía la mezcla de faunas separadas por una barrera geográfica, y la posterior sequía volvía a generar nuevas regiones que con el tiempo adquirían diferencias. Otros procesos como la orogenia constante de los Andes, la erosión, la formación de los ríos, han sido importantes factores para el moldeamiento de la región amazónica, pues cambian las condiciones físicas y químicas del ambiente donde se desarrollan los peces. Por ejemplo, los arcos entre cuencas se forman a través de procesos geológicos heterogéneos, como lo son las zonas de subducción o las fallas geológicas. Muchos de los arcos entre las cuencas se elevan a tan solo decenas o cientos de metros. A pesar de esto, restringen el flujo de los cursos de agua por miles de kilómetros y por extensiones de tiempo que superan los millones de años. Este aislamiento geográfico y temporal es una condición perfecta para la diversificación de los peces y al volver a formar una única masa de agua, son especies con barreras reproductivas. Una de las características más importantes de la cuenca del Amazonas es el hecho de que se encuentra sobre el Ecuador. Por tanto, la estacionalidad en la región no se basa en los ciclos de temperatura, sino en los periodos de lluvia y sequía. Las precipitaciones en el Amazonas suelen ser muy fuertes, además de que están distribuidas de manera desigual a través del terreno y el tiempo. Estas lluvias se extienden usualmente por tiempos cercanos a los 6 meses, teniendo las precipitaciones más fuertes en enero, mientras que en julio es generalmente el centro de la temporada seca. Todo esto marca los periodos más importantes de los ríos amazónicos. Los periodos de inundación. Estos se suelen dar por un promedio de 6 a 7 meses durante el año. El periodo de aguas bajas suele durar cerca de 5 meses. Esta condición lleva a una serie de adaptaciones morfológicas y de comportamiento en las especies, ya sean de supervivencia o reproducción. Los peces de agua dulce y de ambientes tropicales se suelen dividir en 3 grupos de acuerdo a la estrategia reproductiva que adopten. La primera es una estrategia de equilibrio, donde las poblaciones tienen pocos cambios, hay temporadas reproductivas de larga duración y tienen un cuidado parental. La segunda estrategia es la oportunista. En esta abundan los peces de pequeño tamaño con un desarrollo veloz que liberan una gran cantidad de huevos y tienen la capacidad de colonizar áreas fácilmente. La tercera estrategia es una de temporada. En esta los peces alcanzan grandes tamaños, son muy fértiles pero no tienen cuidado parental. Dentro de la tercera estrategia se encuentra la mayoría de los miembros de Serra Salmine, ya que se aprovechan que durante el tiempo de lluvias las masas de agua crecen y llevan a cabo una migración a través del río. Esto es uno de los rasgos característicos del comportamiento de algunos peces de gran tamaño. Durante la temporada entre octubre hasta marzo aproximadamente, las fuertes lluvias limitan los procesos de reproducción de los peces, pero luego en las temporadas más secas y justo cuando ya se han formado las inundaciones, comienza una migración de los peces río arriba. La migración juega un rol muy importante en la estrategia de reproducción de los peces. Esta les ayuda a encontrar los mejores ambientes para poder llevar a cabo con mayor éxito los procesos de fertilización de los huevos, debido a que se pueden reunir una gran cantidad de individuos de ambos sexos. Adicionalmente pueden encontrar lugares con buena oxigenación y disponibilidad de recursos, procurando que haya una tasa baja de depredadores. Al momento de la reproducción, muchos factores son importantes a tener en cuenta, además del lugar donde se llevarán a cabo estos procesos. Factores como la presencia de procesos de cambio de sexo en los individuos, si la especie es vivípara u ovípara, si el tipo de huevos es demersal o pelágico, si hay cuidado parental o la cantidad de vitelo que poseen los huevos, entre otros. Los huevos de Serra Salmine son puestos por la hembra y después de esto son fertilizados por el macho. Su desarrollo se da externo a la madre, siendo así un grupo de peces ovíparos. Los huevos del grupo son demersales, esto quiere decir que una vez son liberados por la hembra, se depositan hacia el fondo y la superficie de estos se adhiere al sustrato. A diferencia de los huevos pelágicos, huevos que flotan en la columna de agua, los demersales tienen un periodo de incubación mucho más corto y al eclosionar sus larvas son bastante más grandes con un grado de desarrollo mayor. En los huevos demersales generalmente se tiene un micrópilo de fácil acceso para el espermatozoide, facilitando así el éxito de fecundación. También se tienen estructuras en la superficie que facilitan la adhesión de estos al sustrato. En las especies de peces que viven en aguas corrientosas adicionalmente tienen adaptaciones a los rápidos movimientos de agua, adaptaciones tales como una envoltura resistente y una superficie pegajosa. Lo típico es que no haya cuidado parental. El desarrollo en Serra Salmine es muy veloz. Una vez fecundado el huevo y seguido de una serie de divisiones meroblásticas, en tan solo 12 a 19 horas eclosiona y nace la larva. Estas larvas son altriciales con metamorfosis, generalmente con pequeñas cantidades de vitelo que se agotan rápidamente, aproximadamente de 2 a 5 días después de la eclosión. Una vez las larvas acaban sus reservas de vitelo, iniciando una nueva forma de interactuar con el medio ambiente, pasando de ser larvas endotróficas a exotróficas. Son larvas planctívoras que se alimentan principalmente de cladoceros. Este tipo de interacción con el medio se logra ya que las estructuras óseas, locomotoras, digestivas y sensoriales tienen un desarrollo lo suficientemente rápido.
La esqueletogénesis en Serrasalminae y otros grupos de peces se caracteriza por la subdivisión del esqueleto, en el esqueleto craneofacial, el esqueleto axial, que lo conforma la columna vertebral asociada con las aletas impares como la caudal dorsal y anal, y el esqueleto pendicular, que lo conforman las otras aletas. Los esqueletos axiales y craneofaciales de las larvas son los primeros que muestran estructuras osificadas. El esqueleto pendicular es el último en osificarse, lo hace después de las aletas impares y pares. La aleta adiposa es la última en formarse. El desarrollo del esqueleto en las larvas se da durante todo el desarrollo larval. La miogénesis o formación de músculo se da durante las fases de desarrollo más tempranas. En esta ocurre la diferenciación de los tejidos y estos a su vez crecen bastante rápido. Solo unos pocos días después de la eclosión, la masa muscular de las larvas crece debido al aumento de conjuntos de microfibrillas en el sarcoplasma. Esto sugiere que durante las primeras etapas de desarrollo se requiere una gran cantidad de energía para suplir la demanda de síntesis de proteínas, donde el mejor desarrollo del músculo se da en aquellas larvas bien nutridas. Durante la eclosión, las larvas tienen la boca y el ano cerradas. Durante la fase lecitotrófica, fase en la cual las larvas se nutren de vitelo, el lumen del tracto digestivo es bastante pequeño y no está diferenciado, pero en solo 4 días después de la eclosión, cuando se llega a la fase mixotrófica, aquella en la que la larva se nutre tanto de vitelo como de alimento exógeno, se han formado varias estructuras digestivas, como el hígado, el páncreas o el estómago, además de tener un tubo digestivo abierto. Durante los días siguientes esas estructuras se terminan de formar y justo cuando esto pasa las larvas se convierten en juveniles. Serrasalminae, al ser un grupo de peces con larva altricial, debe buscar su alimento desde etapas muy tempranas del desarrollo. Esto afecta fuertemente al tipo de desarrollo de los receptores sensoriales, que es relativamente lento con respecto al desarrollo de las larvas precociales. Las larvas de Serrasalminae no solo consumen su reserva de vitelo rápidamente, sino que también se desarrollan en un ambiente con elevadas tasas de depredación. Por este motivo, las estrategias de desarrollo de las larvas están muy enfocadas hacia la rápida formación de estructuras sensoriales funcionales, para la identificación de depredadores y captación de alimento. Los mecanorreceptores y quimiorreceptores en las larvas se forman de tan solo 4 o 5 días después de la eclosión, coincidiendo con la primera alimentación exógena. Adicionalmente, las estructuras auditivas y ópticas se encuentran casi completamente desarrolladas durante la eclosión. Dentro de las técnicas acuícolas se encuentra la piscicultura, que es la producción controlada de algunas especies de peces, técnica que inicialmente apareció de manera experimental y posteriormente a escala industrial. La piscicultura es una alternativa a la pesca o la libre captura de peces, pues en la actualidad la producción pesquera es una industria altamente amenazada. Muchos de los miembros de Serrasalminae son especies de gran relevancia dentro de la piscicultura de aguas cálidas, destacando por la calidad de la carne y sus desempeños en sistemas de cultivo. La especie de Serrasalminae que más destaca en la piscicultura es Colosoma macropomum, también conocida como cachama, tambaquí, pacú negro, entre otros. Muchos aspectos para el cultivo han sido estudiados en esta especie, como lo es el desove inducido, el régimen de alimentación en juveniles, el metabolismo bajo diversas condiciones fisiológicas, una adaptación especial a las bajas concentraciones de oxígeno disuelto en el agua y la hibridación con otras especies. Adicionalmente a la eficiencia que presentan estos peces en los sistemas de cultivo, también pueden aportar de manera indirecta al desarrollo de la acuicultura. Son un modelo adecuado para el estudio de la ontogenia, fisiología y comportamiento de las larvas altriciales y neotropicales, principalmente lo referente a las especies con larvas zooplanctívoras, ayudando así a los estudios sobre mejora de sistemas acuícolas.